Capítulo 39 del libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Prosigue en la misma materia de decir las grandes mercedes que le ha hecho el Señor. Trata de cómo le prometió de hacer por las personas que ella le pidiese. Dice algunas cosas señaladas en que le ha hecho su Majestad este favor. Estando yo una vez importunando al Señor mucho porque diese vista a una persona que yo tenía obligación, que la había del todo casi perdido, yo teníale gran lástima y temía por mis pecados no me había el Señor de oír. Aparecióme como otras veces y comenzóme a mostrar la llaga de la mano izquierda, y con la otra sacaba un clavo grande que en ella tenía metido. Parecíame que a vuelta del clavo sacaba la carne. Veíase bien el grande dolor, que me lastimaba mucho, y díjome que quien aquello había pasado por mí, que no dudase sino que mejor haría lo que le pidiese, que él me prometía que ninguna cosa le pidiese que no la hiciese, que ya sabía él que yo no pediría sino conforme a su gloria, y que así haría esto que ahora pedía, que aun cuando no le servía, mirase yo que no le había pedido cosa que no la hiciese mejor que yo lo sabía pedir, que cuán mejor lo haría ahora que sabía le amaba, que no dudase de esto. No creo pasaron 8 días que el Señor no tornó la vista a aquella persona. Esto supo mi confesor luego. Ya puede ser no fuese por mi oración, mas yo, como había visto esta visión, quedóme una certidumbre que, por merced hecha a mí, di a su Majestad las gracias. Otra vez estaba una persona muy enferma de una enfermedad muy penosa, que por ser no sé de qué hechura, no la señalo aquí. Era cosa incomportable lo que había 2 meses que pasaba, y estaba en un tormento que se despedazaba. Fuele a ver mi confesor, que era el rector que he dicho, y húbole gran lástima, y díjome que en todo caso le fuese a ver, que era persona que yo lo podía hacer por ser mi deudo. Yo fui y movióme a tener de él tanta piedad que comencé muy importunamente a pedir su salud al Señor. En esto vi claro, a todo mi parecer, la merced que me hizo, porque luego a otro día estaba del todo bueno de aquel dolor. Estaba una vez con grandísima pena porque sabía que una persona, a quien yo tenía mucha obligación, quería hacer una cosa harto contra Dios y su honra, y estaba ya muy determinado a ello. Era tanta mi fatiga que no sabía qué remedio hacer. Para que lo dejase ya parecía que no le había. Supliqué a Dios muy de corazón que le pusiese, mas hasta verlo no podía aliviarse mi pena. Fuime, estando así, a una ermita bien apartada, que las hay en este monasterio, y estando en una adonde está Cristo a la columna, suplicándole me hiciese esta merced, oí que me hablaba una voz muy suave, como metida en un silbo. Yo me espelucé toda, que me hizo temor, y quisiera entender lo que me decía, mas no pude, que pasó muy en breve. Pasado mi temor, que fue presto, quedé con un sosiego y gozo y deleite interior, que yo me espanté que sólo oír una voz, que esto oído con los oídos corporales, y sin entender palabra, hiciese tanta operación en el alma. En esto vi que se había de hacer lo que pedía, y así fue que se me quitó del todo la pena, en cosa que aún no era como si lo hubiera hecho, como fue después. Díjelo a mis confesores, que tenía entonces 2, harto letrados y siervos de Dios. Sabía que una persona que se había determinado a servir muy de veras a Dios, y teniendo algunos días oración, y en ella le hacía su Majestad muchas mercedes, que por ciertas ocasiones que había tenido, la había dejado, y aún no se apartaba de ellas, y eran bien peligrosas. A mí me dio grandísima pena, por ser persona a quien quería mucho y debía. Creo fue más de 1 mes que no hacía sino suplicar a Dios tornase esta alma así. Estando un día en oración, vi un demonio cabe mí, que hizo unos papeles que tenía en la mano, pedazos con mucho enojo. A mí me dio gran consuelo, que me pareció se había hecho lo que pedía, y así fue, que después lo supe que había hecho una confesión con gran contrición, y tornóse tan de veras a Dios, que espero en su Majestad ha de ir siempre muy adelante. Sea bendito por todo. Amén. En esto de sacar nuestro Señor almas de pecados graves por suplicárselo yo, y otras traídolas a más perfección, es muchas veces, y de sacar almas de purgatorio y otras cosas señaladas, son tantas las mercedes que en esto el Señor me ha hecho,
que sería cansarme y cansar a quien lo leyese si las hubiese de decir, y mucho más en salud de almas que de cuerpos. Esto ha sido cosa muy conocida, y que de ello hay hartos testigos. Luego, dábame mucho escrúpulo, porque yo no podía dejar de creer que el Señor lo hacía por mi oración, dejemos ser lo principal por sola su bondad, mas son ya tantas las cosas y tan vistas de otras personas, que no me da pena creerlo, y alabo a su majestad, y háceme confusión, porque veo soy más deudora, y háceme a mi parecer crecer el deseo de servirle, y avívase el amor. Y lo que más me espanta es que las que el Señor ve no convienen, no puedo, aunque quiero, suplicárselo, sino con tan poca fuerza y espíritu y cuidado, que aunque más yo quiero forzarme, es imposible, como otras cosas que su majestad ha de hacer, que veo yo que puedo pedirlo muchas veces y con gran importunidad. Aunque yo no traiga este cuidado, parece que se me representa delante. Es grande la diferencia de estas dos maneras de pedir, que no sé cómo lo declarar, porque aunque lo uno pido, que no dejo de esforzarme a suplicarlo al Señor, aunque no sienta en mí aquel hervor que en otras, aunque mucho me toquen, es como quien tiene trabada la lengua, que aunque quiera hablar no puede, y si habla es de suerte que ve no le entienden, o como quien habla claro y despierto a quien ve que de buena gana le está oyendo. Lo uno se pide, digamos ahora, como oración vocal, y lo otro en contemplación tan subida que se representa el Señor de manera que se entiende que nos entiende, y que se huelga su majestad de que se lo pidamos y de hacernos merced. Sea bendito por siempre, que tanto da y tampoco le doy yo, porque ¿qué hace, Señor mío, quien no se deshace todo por vos? ¿Y qué de ello, qué de ello, qué de ello? Y otras mil veces lo puedo decir, me falta para esto. Por eso no había de querer vivir, aunque hay otras causas, porque no vivo conforme a lo que os debo. Con qué de imperfecciones me veo, con qué flojedad en serviros. Es cierto que algunas veces me parece querría estar sin sentido por no entender tanto mal de mí. El que puede, lo remedie. Estando en casa de aquella señora que he dicho, adonde había menester estar con cuidado y considerar siempre la vanidad que consigo traen todas las cosas de la vida, porque estaba muy estimada y era muy loada, y ofrecíanse hartas cosas a que me pudiera bien apegar, si mirara a mí, mas miraba el que tiene verdadera vista a no me dejar de su mano. Ahora que digo de verdadera vista, me acuerdo de los grandes trabajos que se pasan en tratar personas a quien Dios ha llegado a conocer lo que es verdad en estas cosas de la tierra, adonde tanto se encubre, como una vez el Señor me dijo, que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este mi Maestro Celestial, y porque en las cosas que yo señaladamente digo, esto entendí, o me dijo el Señor, se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que sea. Así, cuando puntualmente no se me acuerda bien todo, va dicho como de mí, o porque algunas cosas también lo serán. No llamo mío lo que es bueno, que ya sé no hay cosa en mí, sino lo que tan sin merecerlo me ha dado el Señor, sino llamo, dicho de mí, no ser dado a entender en revelación. Mas ay, Dios mío, y cómo aun en las espirituales queremos muchas veces entender las cosas por nuestro parecer y muy torcidas de la verdad, que también como en las del mundo, y nos parece que hemos de tasar nuestro aprovechamiento por los años que tenemos algún ejercicio de oración, y aun parece queremos poner tasa a quien sin ninguna de sus dones cuando quiere, y puede dar en medio año más a uno que a otro en muchos. Y es cosa esta que la tengo tan vista por muchas personas, que yo me espanto cómo nos podemos detener en esto. Bien creo no estará en este engaño quien tuviere talento de conocer espíritus y le hubiere el Señor dado humildad verdadera, que éste juzga por los efectos y determinaciones y amor, y dale el Señor luz para que lo conozca, y en esto mira el adelantamiento y aprovechamiento de las almas, que no en los años, que en medio puede uno haber alcanzado más que otro en 20, porque como digo, dalo el Señor a quien quiere y aun a quien mejor se dispone, porque veo yo venir ahora a esta casa unas doncellas que son de poca edad, y en tocándolas Dios y dándoles un poco de luz y amor, digo en un poco de tiempo que les hizo algún regalo, no le aguardaron,
ni se les puso cosa delante, sin acordarse del comer, pues se encierran para siempre en casa sin renta, como quien no estima la vida por el que sabe que las ama. Déjanlo todo, ni quieren voluntad, ni se les pone delante que pueden tener descontento en tanto encerramiento y estrechura. Todas juntas se ofrecen en sacrificio por Dios. Cuán de buena gana les doy yo aquí la ventaja, y había de andar avergonzada delante de Dios, porque lo que su majestad no acabó conmigo en tanta multitud de años como ha que comencé a tener oración y me comenzó a hacer mercedes, acaba con ellas en 3 meses, y aun con alguna en 3 días, con hacerlas muchas menos que a mí, aunque bien las paga su majestad. A buen seguro que no están descontentas por lo que por él han hecho. Para esto querría yo se nos acordase de los muchos años a los que los tenemos de profesión y las personas que los tienen de oración, y no para fatigar a los que en poco tiempo van más adelante con hacerlos tornar atrás para que anden a nuestro paso, y a los que vuelan como águilas con las mercedes que hace Dios, quererlos hacer andar como pollo trabado, sino que pongamos los ojos en su majestad, y si los viéremos con humildad, darles rienda, que el Señor que los hace tantas mercedes no los dejará despeñar. Fíanse ellos mismos de Dios, que esto les aprovecha la verdad que conocen de la fe, y no los fiaremos nosotros, sino que queremos medirlos por nuestra medida conforme a nuestros bajos ánimos. No así, sino que si no alcanzamos sus grandes efectos y determinaciones, porque sin experiencia se pueden mal entender, humillémonos y no los condenemos, que con parecer que miramos su provecho, nos le quitamos a nosotros y perdemos esta ocasión que el Señor pone para humillarnos y para que entendamos lo que nos falta, y cuán más desasidas y llegadas a Dios deben de estar estas almas que las nuestras, pues tanto su majestad se llega a ellas. No entiendo otra cosa ni la querría entender, sino que oración de poco tiempo que hace efectos muy grandes, que luego se entienden que es imposible que los haya para dejarlo todo, sólo por contentar a Dios, sin gran fuerza de amor, yo la querría más que la de muchos años, que nunca acabó de determinarse más al postrero que al primero, a hacer cosa que sea nada por Dios, salvo si unas cositas menudas como sal, que no tienen peso ni tomo, que parece un pájaro se las llevará en el pico. No tenemos por gran efecto y mortificación que de algunas cosas hacemos caso, que hacemos por el Señor, que es lástima las entendamos, aunque se hiciesen muchas. Yo soy ésta y olvidaré las mercedes a cada paso. No digo yo que no las terna su majestad en mucho, según es bueno, mas querría yo no hacer caso dellas, ni ver que las hago, pues no son nada. Mas perdonadme, Señor mío, y no me culpéis, que con algo me tengo de consolar, pues no os sirvo en nada, que si en cosas grandes os sirviera, no hiciera caso de las nonadas. Bienaventuradas las personas que os sirven con obras grandes. Si con haberlas yo envidia y desearlo se me toma en cuenta, no quedaría muy atrás en contentaros, mas no valgo nada, Señor mío. Ponedme vos el valor, pues tanto me amáis. Acaecióme un día de estos que con traer un breve de Roma para no poder tener renta este monasterio, se acabó del todo, que parece me ha costado algún trabajo. Estando consolada de verlo así concluido, y pensando los que había tenido, y alabando al Señor que en algo se había querido servir de mí, comencé a pensar las cosas que había pasado, y es así que en cada una de las que parecía eran algo que yo había hecho, hallaba tantas faltas e imperfecciones, y a veces poco ánimo, y muchas poca fe, porque hasta ahora, que todo lo veo cumplido cuanto el Señor me dijo de esta casa se había de hacer, nunca determinadamente lo acababa de creer, ni tampoco lo podía dudar. No sé cómo era esto. Es que muchas veces por una parte me parecía imposible, por otra no lo podía dudar, digo creer que no se había de hacer. En fin, hallé lo bueno haberlo el Señor hecho todo de su parte, y lo malo yo, y así dejé de pensar en ello, y no querría se me acordase por no tropezar en tantas faltas mías. Bendito sea Él, que de todas saca bien cuando es servido. Amén. Pues digo que es peligroso ir tasando los años que se han tenido de oración, que aunque haya humildad, parece puede quedar un no sé qué de parecer se merece algo por lo servido.
No digo yo que no lo merecen, y les será bien pagado, mas cualquier espiritual que le parezca que por muchos años que haya tenido oración merece estos regalos de espíritu, tengo yo por cierto que no subirá a la cumbre de él. No es harto que haya merecido le tenga Dios de su mano para no le hacer las ofensas que antes que tuviese oración le hacía, sino que le ponga pleito por sus dineros, como dicen. No me parece profunda humildad. Ya puede ser lo sea, mas yo por atrevimiento lo tengo, pues yo con tener poca humildad no me parece jamás he osado. Ya puede ser que, como nunca he servido, no he pedido. Por ventura si le hubiera hecho, quisiera más que todos me lo pagara el Señor. No digo yo que no va creciendo un alma y que no se la dará Dios, si la oración ha sido humilde, mas que se olvide en estos años, que es todo asco cuanto podemos hacer, en comparación de una gota de sangre de las que el Señor por nosotros derramó, y si con servir más quedamos más deudores, ¿qué es esto que pedimos? Pues si pagamos un maravedí por la deuda, nos tornan a dar 1000 ducados, que por amor de Dios dejemos estos juicios, que son suyos. Estas comparaciones siempre son malas, aun en cosas de acá, pues qué será en lo que sólo Dios sabe, y lo mostró bien su majestad cuando pagó tanto a los postreros como a los primeros. Es en tantas veces las que he escrito estas 3 hojas y en tantos días, porque he tenido y tengo, como he dicho, poco lugar, que se me había olvidado lo que comencé a decir, que era esta visión. Vime estando en oración en un gran campo a solas, en derredor de mí mucha gente de diferentes maneras que me tenían rodeada. Todas me parece tenían armas en las manos para ofenderme, unas lanzas, otras espadas, otras dagas y otras estoques muy largo. En fin, yo no podía salir por ninguna parte sin que me pusiese a peligro de muerte, y sola, sin persona que hallase de mi parte. Estando mi espíritu en esta aflicción, que no sabía qué me hacer, alcé los ojos al cielo y vi a Cristo, no en el cielo, sino bien alto de mí en el aire, que tendía la mano hacia mí, y desde allí me favorecía, de manera que yo no temía a toda la otra gente, ni ellos, aunque querían, me podían hacer daño. Parece sin fruto esta visión, y hame hecho grandísimo provecho, porque se me dio a entender lo que significaba, y poco después me vi casi en aquella batería, y conocí ser aquella visión un retrato del mundo, que cuanto hay en él parece tiene armas para ofender a la triste alma. Dejemos los que no sirven mucho al Señor, y honras y haciendas y deleites y otras cosas semejantes, que está claro que cuando no se cata se ve enredada, al menos procuran todas estas cosas enredar, mas amigos, parientes, y lo que más espanta, personas muy buenas, de todo me vi después tan apretada, pensando ellos que hacían bien, que yo no sabía cómo me defender ni qué hacer. Oh, válgame Dios, si dijese de las maneras y diferencias de trabajos que en este tiempo tuve, aun después de lo que atrás queda dicho, cómo sería harto aviso para del todo aborrecerlo todo. Fué la mayor persecución, me parece, de las que he pasado. Digo que me vi a veces de todas partes tan apretada que sólo hallaba remedio en alzar los ojos al cielo y llamar a Dios. Acordábame bien de lo que había visto en esta visión. Hízome harto provecho para no confiar mucho de nadie, porque no le hay que sea estable sino Dios. Siempre en estos trabajos grandes me enviaba el Señor, como me lo mostró, una persona de su parte que me diese la mano, como me lo había mostrado en esta visión, sin ir asida a nada más de acontentar al Señor, que ha sido para sustentar esa poquita de virtud que yo tenía en desearos en servir. Seáis bendito por siempre. Estando una vez muy inquieta y alborotada, sin poder recogerme, y en batalla y contienda, yéndoseme el pensamiento a cosas que no eran perfectas, aún no me parece estaba con el desasimiento que suelo, como me vi así tan ruin, tenía miedo si las mercedes que el Señor me había hecho eran ilusiones. Estaba, en fin, con una oscuridad grande de alma. Estando con esta pena comenzóme a hablar el Señor, y díjome que no me fatigase, que en verme así entendería la miseria que era, si Él se apartaba de mí, y que no había seguridad mientras vivíamos en esta carne.
Dióseme a entender cuán bien empleada es esta guerra y contienda por tal premio, y parecióme tenía lástima el Señor de los que vivimos en el mundo, mas que no pensase yo me tenía olvidada, que jamás me dejaría, mas que era menester hiciese yo lo que es en mí. Esto me dijo el Señor con una piedad y regalo, y con otras palabras en que me hizo harta merced, que no hay para qué decirlas. Estas me dice su majestad muchas veces, mostrándome gran amor: ya eres mía y yo soy tuyo. Las que yo siempre tengo costumbre de decir, y a mi parecer las digo con verdad, son: ¿qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de vos? Son para mí estas palabras y regalos tan grandísima confusión, cuando me acuerdo la que soy, que, como he dicho, creo otras veces, y ahora lo digo algunas a mi confesor, más ánimo me parece es menester para recibir estas mercedes que para pasar grandísimos trabajos. Cuando pasa, estoy casi olvidada de mis obras, sino un representárseme que soy ruin, sin discurso de entendimiento, que también me parece a veces sobrenatural. Viénenme algunas veces unas ansias de comulgar tan grandes, que no sé si se podría encarecer. Acaecióme una mañana que llovía tanto, que no parece hacía para salir de casa, estando yo fuera de ella. Yo estaba ya tan fuera de mí con aquel deseo, que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrara por ellas, cuanti más agua. Como llegué a la iglesia, dióme un arrobamiento grande, parecióme vi abrir los cielos, no una entrada como otras veces he visto. Representóseme el trono que dije a vuesa merced he visto otras veces, y otros encima de él, adonde por una noticia que no sé decir, aunque no lo vi, entendí estar la divinidad. Parecíame sostenerle unos animales. A mí me parece he oído una figura de estos animales. Pensé si eran los evangelistas, mas cómo estaba el trono, ni qué estaba en él, no lo vi, sino muy gran multitud de ángeles. Pareciéronme sin comparación, con muy mayor hermosura que los que en el cielo he visto. He pensado si son serafines o querubines, porque son muy diferentes en la gloria, que parecía tener inflamamiento. Es grande la diferencia, como he dicho, y la gloria que entonces en mí sentí no se puede escribir, ni aun decir, ni la podrá pensar quien no hubiere pasado por esto. Entendí estar allí todo junto lo que se puede desear, y no vi nada. Dijéronme, y no sé quién, que lo que allí podía hacer era entender que no podía entender nada, y mirar lo no nada que era todo en comparación de aquello. Es ansí que se afrentaba después mi alma de ver que pueda parar en ninguna cosa criada, cuanti más aficionarse a ella, porque todo me parecía un hormiguero. Comulgué y estuve en la misa, que no sé cómo pude estar. Parecióme había sido muy breve espacio. Espantéme cuando dio el reloj y vi que eran 2 horas las que había estado en aquel arrobamiento y gloria. Espantábame después cómo en llegando a este fuego que parece vino de arriba, de verdadero amor de Dios, porque aunque más le quiera y procure y me deshaga por ello, si no es cuando su majestad quiere, como he dicho otras veces, no soy parte para tener una centella dél. Parece que consume el hombre viejo de faltas y tibieza y miseria, y a manera de cómo hace el ave fénix, según he leído, y de la misma ceniza, después que se quema, sale otra, así queda hecha otra el alma después, con diferentes deseos y fortaleza grande. No parece es la que antes, sino que comienza con nueva puridad el camino del Señor. Suplicando yo a su majestad fuese ansí, y que de nuevo comenzase a servirle, me dijo: buena comparación has hecho, mira no se te olvide para procurar mejorarte siempre. Estando una vez con la misma duda que poco ha dije si eran estas visiones de Dios, me apareció el Señor y me dijo con rigor: oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? Que una cosa examinase bien en mí, si del todo estaba dada por suya o no, que si estaba y lo era, que creyese no me dejaría perder. Yo me fatigué mucho de aquella exclamación. Con gran ternura y regalo me tornó a decir que no me fatigase, que ya sabía que por mí no faltaría de ponerme a todo lo que fuese su servicio, que se haría todo lo que yo quería, y así se hizo lo que entonces le suplicaba, que mirase el amor que se iba en mí aumentando cada día para amarle,
que en esto sería no ser demonio, que no pensase que consentía Dios tuviese tanta parte el demonio en las almas de sus siervos, y que te pudiese dar la claridad de entendimiento y quietud que tienes. Dióme a entender que habiéndome dicho tantas personas y tales que era Dios, que haría mal en no creerlo. Estando una vez rezando el salmo de quicunque vul, se me dio a entender la manera cómo era un solo Dios y tres personas, tan claro que yo me espanté y consolé mucho. Hízome grandísimo provecho para conocer más la grandeza de Dios y sus maravillas, y para cuando pienso o se trata en la Santísima Trinidad, parece entiendo cómo puede ser, y esme mucho contento. Un día de la Asunción de la Reina de los Ángeles y Señora nuestra, me quiso el Señor hacer esta merced, que en un arrobamiento se me presentó su subida al cielo, y la alegría y solemnidad con que fue recibida, y el lugar adonde está. Decir cómo fue esto yo no sabría. Fue grandísima la gloria que mi espíritu tuvo de ver tanta gloria. Quedé con grandes efectos, y aprovechóme para desear más pasar grandes trabajos, y quedóme grande deseo de servir a esta señora, pues tanto mereció. Estando en un colegio de la Compañía de Jesús, y estando comulgando los hermanos de aquella casa, vi un palio muy rico sobre sus cabezas. Esto vi 2 veces. Cuando otras personas comulgaban, no lo veía. Capítulo 39.